¿Cómo están mis amables hermanos? Quiero saludarles pues a todos ustedes, a mis hermanos en Cristo de la Iglesia Refugio, como también a todos nuestros hermanos que están viendo o escuchando esta predicación. Quiero saludarles pues en el nombre de nuestro Señor y darles un abrazo a la distancia, un abrazo muy efusivo y afectivo. Hemos estado aprendiendo acerca de la mayordomía cristiana. Todo este mes de octubre vamos a estar aprendiendo acerca de la mayordomía cristiana y hemos aprendido pues qué es ser un mayordomo. Y hemos aprendido que el mayordomo es alguien que cuida, que administra los bienes de otro. Muy bien, así de que tuvimos como ejemplo a José y José fue llevado a la casa de Potifar y ahí desarrolló una mayordomía. José administrando los bienes de otro, es decir, los bienes de Potifar, los bienes de su amo. Y decíamos de que nosotros tenemos un amo y es nuestro Dios y Él quiere que desarrollemos una buena administración de las cosas que Él ha puesto en nuestras manos. Hemos aprendido también acerca del trabajo, y que el trabajo no es una maldición, sino una bendición. ¿Quiénes deben de trabajar? Todos deben de trabajar, ¿verdad? Todos deben de trabajar y hemos aprendido que el trabajo Dios lo creó para honra y gloria de su nombre y para que sea también un sustento para nuestra familia y la gente que nos rodea. Hemos aprendido también acerca del servicio y estábamos viendo de que desde que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, somos llamados a servirle. Recordemos que el Señor Jesús no vino a este mundo para ser servido, sino para servir, para darnos ejemplos y que nosotros andemos en sus pisadas. Hoy vamos a ver acerca de los dones. ¿Saben? En una oportunidad, eh, desde pequeño me incliné por la carpintería. Siempre me gustaba eh, buscar algunos palitos, siendo que al frente había una carpintería. Buscaba los palitos y por ahí, según yo, armaba mis sillas. Y así fui creciendo con esa afición hasta que cuando tuve 13 años, mi padre me regaló un cepillo para madera, un serrucho y una wincha. Eso fue lo que me regaló mi padre. Entonces, y yo dije, pero ¿cómo se usa esto? ¿No? ¿Cómo se usa esto? Al frente, como les cuento, había una carpintería. Justo el dueño de la carpintería se llamaba Agustín. Cuando yo me acerqué con mis herramientas, me dijo, Tocayo, ¿qué hay? ¿Estás vendiendo esas herramientas? Le dije, no, yo quiero aprender cómo usar. Y este hombre, este vecino me enseñó a muchos secretos de la carpintería. Tanto así que mi padre pudo ver que yo hice las ventanas ahí de la casa, puertas, algunos stands, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces mi padre se alegró mucho y dijo, ajá, hiciste eh, reproducir lo que yo te regalé. De tal manera entonces, hermanos, que, que en esta mañana vamos a estar viendo, como les dije, acerca de los dones espirituales. Y vamos a buscar en Primera los Corintios, capítulo 12. Vaya a su Biblia, busquemos en la palabra del Señor, Primera los Corintios, capítulo 12. Busque conmigo, por favor, Primera los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 4 al 8. Repito, Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 8. Muy bien, ok. Vamos a leer entonces. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Vamos a orar, mis amados. Dios querido, Señor, como siempre, te damos gracias por la vida. Gracias por la salud, Señor, que tú nos das, que nos otorgas cada día. Dios querido, gracias, Padre, porque tus misericordias son tan grandes. Tu fidelidad nos acompaña, Señor. La grandeza de tu amor la vemos cada día. Y gracias, Dios precioso. Gracias, Señor. Gracias porque te plació a ti enviar a Jesús tu Hijo para salvarnos. No lo merecíamos, pero Él vino, nos buscó, nos hizo nuevas criaturas, puso cántico nuevo en nuestros labios. Señor, y el regalo más precioso, por lo cual te damos las gracias, Señor, gracias, es la salvación. Un regalo tan precioso, Padre, en la persona de nuestro Señor Jesús. Dios precioso, querido Padre, bendice este tiempo, Señor, que al terminar este tiempo con tu palabra, podamos ser bendecidos y retados, Padre amado. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, los versículos 4 al 6, hay algo interesante. Me refiero a 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. Hay algo interesante. Fíjese usted, voy a releer. Versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vemos aquí entonces diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Ahora, si usted se ha dado cuenta, mi amado hermano, en efecto lo que tenemos aquí es la Trinidad. Primero, el apóstol dice, él menciona el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo distribuye los dones. Y luego dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Eso es el Señor Jesucristo. Él es quien administra los dones. Él ha enviado al Espíritu Santo al mundo. Él dijo esto del Espíritu Santo: tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de Dios es quien otorga los dones, pero el Señor Jesucristo es quien los administra. Ahora, observe el trabajo de Dios el Padre. En el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí la palabra operaciones en el griego es energeia, que nuestro idioma sería energía. Nuestro Dios nos da la energía, poder para el ejercicio de los dones. A propósito, Dios nunca da un don a un individuo sin darle también el poder para ejercitar tal don. Ahora, en el versículo 7 dice, pero a cada uno, a cada cristiano, a cada persona quien ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Luego vamos a ver qué significa que el Espíritu Santo ha dado una manifestación para provecho de la persona, para provecho de la iglesia, es lo que vamos a ver. Pero antes, quisiera preguntarle, ¿qué es un don? ¿Qué es un don? ¿Saben cuando los magos del Oriente fueron a ver al recién nacido Salvador? Le llevaron presentes, regalos. Los presentes, los regalos, son los dones. Un don significa presente, significa regalo. Un don es la manifestación del Espíritu. Es un regalo, un presente. De manera que si yo puedo darle mi propia y muy simple definición sería esta. Un don
es el Espíritu Santo haciendo algo a través del creyente y usando al creyente para hacerlo. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación. Los dones del Espíritu son determinadas habilidades espirituales. Por lo tanto, mi amado hermano y mi amada hermana, cuando usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo, cuando usted ha rendido su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Espíritu Santo ya le dio un regalo. Ya lo ha dotado con un don. Si usted es un creyente, usted ha sido colocado en el cuerpo de Cristo y ha sido puesto allí para funcionar en una capacidad bien definida. Cada creyente en la iglesia debe estar haciendo su propio trabajo. Dios le ha llamado a usted para hacer algo. Cada cristiano, cada ser humano que es un creyente, tiene un don. Dios da un don que es su particularidad. A cada uno se le ha dado su propio don peculiar. A cada uno, mi amado hermano. Cada creyente tiene un don. Existen muchos dones en la actualidad, como también hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo. Y son cientos los miembros del cuerpo de la iglesia. Yo creo que una de las tragedias del momento en la iglesia moderna, en la iglesia actual, es que muchos creyentes solamente se sientan y aducen que ellos no tienen ningún don espiritual. Cuando eso no es inapropiado decir esto, ¿no? Es inapropiado cuando alguien dice, yo no tengo ningún don, porque desde que nacemos espiritualmente ya tenemos un don. Ahora, ¿cuál es el alcance de los dones? ¿Cuál es el alcance de los dones? Como les decía, cada creyente ha recibido por lo menos un don espiritual. Hay algunos que tienen 2 y hasta 3 dones. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice lo siguiente, ¿no? Ahora, si usted no lo ha encontrado, mi amado hermano, usted puede ponerle pausa en la prédica. Usted lo encuentra. Cuando encuentre el pasaje, nuevamente le pone play y sigue escuchando la palabra. Entonces dije, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones que recibimos, o el don que recibimos, hermanos, no es para nuestra satisfacción, no es para nuestra fama. No. El don te lo ha dado Dios. Es algo sobrenatural. Le pertenece a Dios ese don. Y Dios dice, ministrelo a los otros como buenos administradores. Luego en Efesios 4:7 se nos dice lo siguiente, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Don significa regalo, presente. Primera a los Corintios 12:11. Primera a los Corintios 12:11. Dice lo siguiente, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sabe? El Espíritu Santo es el que da los dones como Él quiere. No como, como yo quiero. Yo no puedo decirle al momento de rendir mi vida a Cristo, yo no puedo decir, yo quiero 8 dones, yo quiero 5 dones, y yo quiero estos dones. No, es como el Espíritu Santo quiere, mis amados. Quiero decirles que ningún creyente tiene todos los dones. Ningún creyente tiene todos los dones. Los que
tiene, le fueron dados. Usted no eligió, ni los consiguió por su propia voluntad o esfuerzo. Fue el mismo Espíritu Santo. Fíjese usted en 1 Corintios 12, 29 y 30. 1 Corintios 12, 29, 30. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Ningún creyente tiene todos los dones. Perdón, mis amados. ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Cuál es el propósito de los dones? En primer lugar, mi amado hermano, es glorificar a Dios. Si Dios te ha dado a ti algún don, es para glorificar a Dios, no es para exaltar a tu persona, no es para que te alaben. ¿Saben? Hay muchos jóvenes bueno, hay muchos cristianos, podríamos decir, ¿no? En este caso varones, que Dios les ha dado el don de enseñar, el don de predicar. Y ellos están predicando y predicando y predicando, pero al final de la predicación ellos esperan que los hermanos digan, hermano, qué bonito mensaje. He sentido que Dios ha hablado a mi vida, hermano. Le agradezco, hermano, de verdad. He sentido la presencia de Dios en mi vida. Y estos jóvenes se inflan, ¿no? Y dicen, jaja, tremendo predicadorazo que soy. Tremendo predicador. Oh, si yo abriera mi propia iglesia, tendría más gente que el pastor. ¿Sabe? Es muy peligroso pensar así, ¿no? Es muy peligroso. Si Dios te dio algún don, el don de la enseñanza, el don de ser maestro, o el don del servicio, el don de la exhortación, el don de la hospitalidad, etcétera, etcétera, no es para que la gente te alabe, te gloríe a ti. El propósito es que a través de nuestros dones, nuestro Dios sea glorificado. Y el otro propósito es para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado. En Efesios capítulo 4, versículo 12, ahí está algo que tenemos que tener en cuenta. Efesios capítulo 4, versículo 12, dice, y él mismo, es decir, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, cuando encontramos ahí, a fin, quiere decir, este es el propósito, a fin de perfeccionar o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, pues la palabra de Dios dice aquí que Dios mismo ha constituido, el Señor Jesús mismo ha constituido a evangelistas, ¿no? Por ejemplo, este don del evangelismo es muy hermoso. El vocablo proviene del griego mensajero, es decir, mensajero de lo bueno, porque también hay mensajero de lo malo. Pero en este caso, siendo que Dios nos ha llamado, somos mensajeros, voceros de Dios. Un evangelista posee la habilidad sobrenatural de realizar obra de evangelización como parte esencial a lo cual el Señor lo ha llamado a hacer. El evangelista es el siervo a quien Dios le dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese usted, busque conmigo 2 Corintios 5:18. Busque conmigo, por favor, 2 Corintios 5:18. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. El mensaje que entrega el evangelista es el que proviene de Dios, transmitiéndolo a sus oyentes en forma fiel y comprensible.
Hermanos, ser evangelista no es tarea fácil. El apóstol y evangelista Pablo relata su experiencia como ministro de Cristo. Él dice, ¿no? En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Mi amado hermano, no es fácil la tarea, no es fácil, no es fácil, hermanos amados. Mire, hermanos queridos, ser evangelista no es fácil. Hay algunos jóvenes o hermanos que piensan, dice, pero qué fácil es ser evangelista. Me paro en una calle, abro mi Biblia, empiezo a predicar la palabra de Dios, reparto mis folletos. Qué fácil, qué fácil, qué bonito, dicen algunos, ¿no? Pero eso no es el ministerio de evangelismo. El ministerio de evangelismo, déjeme decirle, de que va mucho más allá de pararse en una esquina o ir a un mercado y predicar el evangelio. Va mucho más allá. También dice la palabra de Dios que constituyó maestros, maestros. Es el don de la enseñanza, ¿no? Dios o el Señor Jesús nos da pues ese don, ¿no? El don de la enseñanza. ¿Y cuál es el don de la enseñanza? Es la capacidad de impartir enseñanza escritural, es decir, de la palabra de Dios, en forma clara y especial para la edificación de los creyentes. Mi amado hermano, el maestro o la maestra genuina, dotado o dotada por el Espíritu Santo, usa bien la palabra de verdad y no apartará su oído de ella ni se volverá a las fábulas, porque vendrán, dice la palabra de Dios, ¿no? Vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El buen maestro, el maestro genuino, usa bien la palabra de Dios y no aparta su oído de ella, ni se deja engatusar por otros pseudos maestros que dicen que Dios los ha llamado. Mi amado hermano, en la iglesia o en la obra del Señor, en el cuerpo de Cristo, para que la obra de Dios avance, para que la obra de Dios crezca, Dios ha llamado a los maestros. Yo doy gracias a Dios, de verdad, yo estoy muy agradecido a Dios por los maestros de la escuela dominical que me ayudan a hacer la obra de Dios. Yo quiero agradecer a mi hermana Ana, esposa de nuestro hermano Fernando Maki. Quiero agradecer a Jill, esposa de nuestro hermano Papo. Los dos enseñan. Mis hijas, a Ruth, a Grace, a mi esposa, a otras jovencitas que están ayudándonos como asistentes. De verdad, yo agradezco a Dios por ese amor al Señor de preparar lecciones, de estudiar las lecciones. Es todo un trabajo, es todo un trabajo, es todo un trabajo dar una clase en la escuela dominical. Y yo agradezco a mis hermanos que nos están apoyando. Eh, Muy bien, hemos hablado acerca del don que Dios ha dado a algunos, el don de evangelismo, el don de maestro, y también el don de pastores. Como en los demás casos considerados, se trata del desempeño de una función y no del otorgamiento de un título. A- 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 ¿Sabe? Muchas veces hay esta mentira del diablo en algunos jóvenes y dicen, yo quiero ser pastor. Yo le pregunté una fecha a un jovencito que dijo, Pastor Agustín, yo quiero ser pastor. Ah, sí, le digo, ¿y por qué quiere ser pastor? Y él me dice,
porque quiero salir con mi terno, mi corbata los días domingos y ponerme detrás del púlpito y predicar a la iglesia. Ah, ya. ¿Y para qué más quieres ser pastor? Quiero ser pastor para que en las reuniones de la iglesia o reuniones eh, en la casa de los hermanos, yo sea el primero a quien me den el plato de alimentos. Y eso causó, disculpen ustedes, risa en mí. Le dije, ay muchachito, no sabe lo que dices, no sabe lo que dices, ¿no? Eso no es ser pastor. Mi amado, el uso general del vocablo, o sea, pastor, se refiere a alguien que cuida manadas o rebaños y que los alimenta. En el concepto bíblico se refiere a aquellos hermanos que Dios establece para ejercer la conducción espiritual en una iglesia local. En Primera de Pedro 5.1, Primera de Pedro 5.1 dice lo siguiente, ¿no? Primera de Pedro 5.1. La grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Un pastor no es un jefe, un pastor no es un tirano y dice, no, yo quiero que las cosas se hagan así, lo vamos a hacer así. No, no, en toda iglesia hay una directiva, ¿no? Y entonces el pastor trabaja con la directiva. Y la directiva tiene, digamos así, el privilegio de poder sugerir al pastor y decir, mira, pastor, nos parece que esto sería así, así, así. Y eso ayuda mucho porque se prepara un buen plan de trabajo, buenas estrategias y luego pues dejamos que Dios nos ayude en el desarrollo de ese plan de trabajo. Muy bien. Eh, Luego también tenemos el don de exhortación, el que exhorta. Ajá. ¿Saben? Romanos 12:8. Romanos 12:8. Vamos a, permítame buscar Romanos 12:8. Ok, Romanos 12:8 dice lo siguiente. Muy bien. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el que exhorta en la exhortación. Y sabe, hermanos, hay una confusión en esta palabra exhortación. En una oportunidad, este, se había invitado a un pastor para que predique, no, no en la iglesia refugio, no, en la iglesia refugio no, por si acaso, en otra iglesia donde estuve trabajando. Invitamos a un pastor para que predique y los adultos quedaron en el salón principal y los niños fueron a los salones de la escuela dominical. Y entonces eh, empieza la predicación, más o menos 15 minutos, y a los 15 minutos escucho un llanto que provenía de un salón. Entonces yo voy hacia allá, me acerco, y un niñito estaba fuera del salón. Y le digo, ¿qué pasó, hijito? La maestra me ha gritado, la hermana me ha gritado y me ha sacado del salón. Entonces yo toqué la puerta y le dije, mi hermana querida, ¿qué pasó con el niño? Y la hermana me dijo, la maestra, me dice, pastor, le he exhortado tan fuerte que hasta ha llorado el niño. Y mi amado hermano, eso no es exhortación. En primer lugar, la exhortación es la habilidad espiritual para advertir, estimular, aconsejar y alentar a las personas en situaciones determinadas. Entonces, mi amado hermano, la exhortación no es gritar. La exhortación no es, pero ¿qué te has creído, mi hermano? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué has dicho por qué has dicho lo otro? Y mira tu comportamiento y le grito y lo machaco. No, no, eso no es exhortación. Eso no es exhortación, hermano. Lo que se busca en la exhortación es aconsejar, alentar, es hacerle ver
lo equivocado que está el hermano o la hermana y hacerlo entrar en razón. ¿Se da cuenta usted? Eso es la exhortación. No, no es ir con palo, piedra, chicote en mano. No, eso no es. Segunda Timoteo 2.14, en segunda Timoteo 2.14 dice lo siguiente, segunda Timoteo 2.14, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Así como sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ajá. Primera los Tesalonicenses 2.11. Primera los Tesalonicenses 2.11. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tenemos otro don, el don de repartir, el don de repartir. El que reparte con liberalidad, dice, ¿no? El que reparte, ahí en el Romanos 12.8. Después de que ha dicho el que exhorta en la exhortación, dice el que reparte con liberalidad, el don de repartir. Mi amado hermano, el poseedor de este don siempre tiene presente que se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Por consiguiente, mis amados hermanos, el, el que tiene este don de repartir lo hace con gozo, lo hace con alegría. Él está separando cosas para repartir. Y muchas veces hasta ha entrado en algún conflicto con algún pariente, con la esposa, cuando ha repartido algo porque él ve la necesidad. Él nace en su corazón hacerlo. Déjeme decirle que yo no tengo el don de repartir, pero algunas veces Dios ha tocado mi corazón compartir algo con alguien. Y después que lo he hecho, hay un gozo. Es más, cuando el momento que lo he hecho, lo he dado con gozo, lo he dado con alegría. El que tiene este don no solo busca siempre la ocasión de dar, sino que puede hacerlo con sabiduría. Claro, hay que repartir, hay que dar, pero con sabiduría, con sabiduría. Eh, hace tiempo, en mi casa, cerca a mi casa, allí cuando vivía en Tablada del Lurín, cerca a mi casa había un joven, era drogadicto. Y a mí me daba mucha pena, ¿no? Le hablé tanto de la palabra de Dios, pero él seguía en sus andanzas. Y cada vez que me veía, me decía, por favor, pastor, ¿puede regalarme 3 soles para comprar mi menú? Yo le decía, no te voy a dar los 3 soles, pero sí te voy a comprar el menú. Porque si te doy los 3 soles, tú lo vas a comprar en tu vicio. Así que vamos, yo te compro el menú y comes. Y bueno, para mí era un gozo el poder compartir con esta persona. Luego también tenemos el don de ayuda o servicio. Quienes poseen este don ponen sus fuerzas y capacidades al servicio de otros, renunciando muchas veces a sus propios proyectos. Tomar la carga de alguien, ese es, digamos así, el lema que ellos tienen, tomar la carga de alguien. El don de ayuda es la habilidad sobrenatural de prestar ayuda a los demás en distintas áreas de la vida.
esa era la característica de Gallo, ¿recuerdan ustedes? Ahí en Tercera de Juan, versículo 5, Tercera de Juan, versículo 5. Ahí este, el apóstol Juan escribe y dice, amado, refiriéndose a Gallo, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Podemos observar que el servicio de Gallo se distinguía, entre otras virtudes, por ser una persona desinteresado y sin favoritismos, ayudando a los desconocidos. Mis amados hermanos, hemos visto pues aquí algunos dones, ¿no? El don del evangelismo, del maestro, de pastores, el don de exhortación, el don de repartir, el don de ayuda. Mi amado hermano, usted tiene un don, como he explicado, ¿no? Usted tiene un don, todos nosotros tenemos un don. ¿Y qué estamos haciendo con este don? ¿Qué estamos haciendo con este don? Mi hermano querido, tome la decisión en esta mañana, tome la decisión de esta mañana y diga, Dios, tú me diste el don de compartir tu palabra, de abrir mis labios y compartir tu palabra y Dios no lo he estado haciendo. Señor, tú me diste el don de ayudar a otros y no lo he estado haciendo. Señor, tú me has dado el don de la enseñanza y no lo he estado haciendo. Señor, aquí está mi vida y quiero que tú la uses para honra de tu gloria. Mi amado hermano, déjeme decirle que así como mi padre me regaló este cepillo para madera, un serrucho y una wincha, él me dio estas herramientas para ver cuál era mi reacción. Y mi reacción fue, pues yo no sé usar esto, y fui a buscar a alguien que me enseñe. Y fue gozo para mi padre cuando él vio que lo que él me había regalado, yo estaba produciéndolo. Ahí podía ver los frutos de su regalo de mi padre, las ventanas, las puertas, los estantes. Y es lo que el Padre quiere de nosotros, mis amados. Es lo que Dios el Padre, el Señor Jesucristo, quiere de usted, mi hermana, mi hermano. Es lo que Dios, el Señor Jesucristo quiere esto. Que lo que Él nos ha dado, el Señor quiere ver frutos del don que nos ha dado. Vamos a orar. Padre amado, Señor, te doy gracias por este tiempo que hemos aprendido acerca de los dones espirituales. Y gracias, Padre, porque nos has equipado con uno, con dos o con tres dones, no para nuestra gloria, sino para tu gloria, Señor. Padre Santo, te pido que si algún hermano o hermana ha dejado, Señor, de usar lo que tú le has dado, Señor, que en esta mañana tome la decisión de hacerlo, Santo Padre. Porque Dios querido, todo lo que hacemos para tu obra no es en vano. No es en vano ser un maestro en la escuela dominical. No es en vano ser evangelista. No es en vano ser un pastor. No es en vano tener el don de la ayuda. No es en vano, porque a su tiempo tú nos recompensas, Señor. A su tiempo, Padre, tú nos recompensas. Tu palabra dice que no, que tú no eres deudor de nadie. Tú recompensas, Señor. Tú recompensas, Santo Padre. Hay un hermoso versículo que quiero leerlo y así terminar esta predicación. Y está en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10, y dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios, mi amado hermano, no es injusto para olvidar ese esfuerzo que tú haces para sacar adelante la obra de Dios, para ser de ánimo al pastor, para
ser de ánimo a la iglesia, para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, si usted aún no sabe cuál es su don, ¿ok? Pregunte a- al pastor. Los pastores siempre estamos viendo en la congregación eh, algún hermano que se destaque en algo. Allí ya estamos viendo, este hermano tiene el don del servicio, este hermano tiene una gran facilidad de palabra, eh, siempre está enseñando, siempre vemos eso, o que tiene el don de la enseñanza. Muy bien, mi amado hermano, Dios querido, gracias Padre, gracias Dios, gracias por este tiempo precioso que hemos estado delante de tu presencia. Dios celestial, ayúdanos a recordar que tú nos has dado un don, pero que quieres ver fruto de lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Y aquellos que hemos dejado de lado nuestro don y nos hemos eh, puesto en actividad en otras cosas, Dios, ayúdanos a recordar que un día tú vas a pedir cuenta del don que nos has dado. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.